Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta serie, Segundo Libro de Reyes. Y hoy vamos a hablar sobre otra mujer, ¿verdad? Si recuerdas que hablamos sobre la viuda, la mujer viuda, pues hoy vamos a hablar de otra mujer, la mujer sunamita. Y el ministerio de esta mujer que tenía, ¿verdad? Un ministerio de hospedador. Dice que esta mujer desarrolló ese ministerio tan hermoso, el de poder hospedar a siervos de Dios. En este tiempo donde hay muchos hoteles, ¿verdad? Hoy ya han cambiado las cosas, estamos invadidos de hoteles de lujo, bonitos, ¿verdad? La hospitalidad hacia los siervos de Dios se está convirtiendo en un ministerio olvidado, en un ministerio abandonado y una bendición perdida. Porque vamos a aprender y hoy yo te quiero hablar sobre esto, ¿no? El poder hospedar a siervos de Dios y ser bendecidos a través de eso. Dice que uno de los requisitos que nos da la Biblia es ser hospedadores. Eso nos dice la Biblia, está escrito. Tener esa virtud de poder hospedar a alguien. Debemos abrir nuestros corazones y hogares a los demás. Y no quejarnos, sino hospedarlos con amor como el Señor quiere que lo hagamos. Vamos a hablar sobre esta mujer y de algunas características que tenía esta mujer sunamita. Número 1, esta era una mujer espiritual. Supo discernir que Eliseo era un hombre de Dios. Recuerda que Eliseo estaba apenas comenzando su ministerio. Ella había hecho muchos milagros y todo, pero todavía algunos dudaban si o no era siervo de Dios y si era el escogido, pero esta mujer supo discernir que Eliseo era un escogido de Dios y le dice a su esposo: oye, esposo mío, vamos a preparar un cuarto para el ungido de Dios, para el siervo de Dios, ¿verdad? Empezó a decirle a su esposo que ella quería hospedarlo, que quería llevarlo a su hogar. Número 2, era una mujer servidora. Preparó un aposento para Eliseo. Un aposento bien limpio, bien ordenado, ¿verdad? Para que Eliseo pudiera quedarse. Y no solo quedarse, sino estar cómodo cuando fuera a la ciudad de Siquén. Entonces dice la palabra que ella le prepara una cama. Le da una cama porque pues tiene que dormir, le prepara su cama, le prepara una mesa, le prepara una silla y le prepara un candelero. Todo lo que este siervo necesitaba para poder estar bien, para estar en una estancia agradable. Era una mujer servidora. 3, su ayuda nunca fue esperando o para esperar nada a cambio. Lo hizo con un corazón sincero. Cuando Eliseo manda a Giezi que le preguntara que qué quisiera por ella, ella responde: nada, no. Ella fue humilde y dijo: yo habito en medio de mi pueblo. Ella no quería reconocimiento, ella solo quería servir y ayudar a un siervo de Dios. Como resultado de su servicio a Dios, ella fue bendecida. ¿Sabes? Por eso te decía, estamos perdiéndonos la bendición de poder hospedar a alguien en nuestra casa, y más si es un siervo de Dios, ¿verdad? Ella recibió una bendición de parte de Dios por su trabajo, su corazón hospedador. Dice la Biblia que Giezi, el siervo de Eliseo, va y le dice a Eliseo: oye, Eliseo, esa mujer tiene una necesidad, no tiene hijos y su marido ya está grande, ya es viejo. Eliseo sabía que su estancia ahí era para bendecir ese hogar y bendecir a esa mujer. Porque déjame decirte que Dios siempre tiene planes para nosotros, tiene planes, así que cuando llegue un siervo de Dios, una persona que se dedica al servicio de Dios, ábrele las puertas de tu hogar porque va a ser una bendición como lo fue en esta familia. Como resultado al servicio de Dios, ella fue bendecida con un hijo. Dios le concede
Eliseo le da esa palabra que va a tener un hijo. Pero esos planes no eran solo con eso. Dios tenía cosas más hermosas que mostrarles a esa familia, porque llegó un momento de crisis para esa familia. Como siempre, a veces llegan cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da esa bendición, híjoles, inmediatamente viene un problema y dices, por Dios. Pero recuerda que a veces el enemigo nos quiere robar esa bendición que Dios nos ha dado. Pero aquí depende de nosotros, con qué actitud vamos a enfrentar a veces las crisis que vienen para recibir otra bendición más grande. ¿Qué actitud tenemos cuando viene la crisis? Tenemos que aprender a enfrentar las crisis como lo hizo esta tsunamita, ¿verdad? La tsunamita enfrentó la crisis de la siguiente manera. 1, ella no se quejó. Le dieron al hijo, te voy a platicar qué pasó. Tuvo a su hijo y después su hijo se empezó a enfermar. Le empezó a doler mucho la cabeza y de repente el hijo murió. Se murió su hijo, se murió la bendición que había recibido, pero ella no se quejó, ella guardó silencio. Y esto nos recuerda lo que dice el Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Él. Si estás pasando, ¿verdad? Ahorita una crisis. Si ya que alguien quiere robarte esa bendición, no te quejes, guarda silencio y espera en Dios. 2, no hizo reclamo alguno. No le dijo, oye Dios, ¿por qué me diste esto? Que no sé qué. ¿Por qué me lo diste y luego me lo quitas? No, ella solo le dijo al profeta, yo no pedí ningún hijo. Si es la voluntad de Dios, que así sea, ¿no? Ni al esposo le reclamó, no hizo reclamo. 3, fue directamente con el profeta. Ella sabía dónde acudir en medio de su crisis. Ella sabía a quién acudir con la persona correcta en medio de la dificultad. Cuando estás en crisis, ¿a quién estás acudiendo? ¿Con quién vas? Ella acudió con el ungido de Dios, donde sabía, donde tendría la paz y la respuesta. Ve directamente con Dios o ve a buscar a sus siervos, pastores, a alguien que te pueda ayudar. Ella se asió de él. En el tiempo de crisis debemos de agarrarnos de Dios y aferrarnos a su palabra y a sus promesas, como ella lo hizo. Esa bendición se la había dado Dios y él tenía todo el poder soberano para hacer lo que él quisiera. Pero cuando Dios nos da una bendición, esa bendición dada por Dios es buena, es correcta. Dios resucitó a su hijo, hizo un milagro maravilloso. Hizo un milagro maravilloso en la vida de esta mujer y en la vida de su hijo. Déjame decirte que a veces las crisis que vienen, a veces las circunstancias tan difíciles son para recordarnos que Dios tiene el control y que Dios siempre cuida y vela de sus hijos y que tiene victorias aún más grandes. Esta familia que había experimentado la bendición de Dios y luego experimentó la crisis tan terrible de perder un hijo, volvió a confiar a Dios y aprendió que todo va a estar bien en las manos de Dios. Así que tú puedes hacer lo mismo como esta mujer. 4, fue una mujer obediente. Cuando llegó el tiempo de la crisis, después vino una hambruna terrible a ese lugar, Eliseo le dio instrucciones para que se fueran con su hijo hasta que la escasez pasara. Y ella seguía obedeciendo al profeta, seguía obedeciendo la voz de Dios. Así que si Dios te pide algo en obediencia, hazlo, porque Dios siempre tiene la razón. 5, cuando pasó el hambre, ella regresó. Y vemos que por su testimonio, ¿verdad?
el rey le otorgó la devolución de sus bienes, no se los quedó. Ella recuperó todo recuperó y yo creo que hasta el doble, fue muy bendecida. Así que recuerda que cuando tú hospedas o bendices a un siervo de Dios, siempre Dios te da una recompensa aún mayor. Dios te bendiga y te sigo invitando a que compartas este libro de Segundo de Reyes. Ha sido de bendición a mi vida y tú puedes también bendecir a otros más. Dios te bendiga, un abrazo y muchas bendiciones a tu hogar.